Saludos amados en el nombre del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables que le presentamos en el día de hoy para discutir el tema que dejamos la semana pasada sobre la cristología, eutiquianismo, dicho sea de paso, de Eutiques, que presentó cómo las dos naturalezas de Jesús estaban ya presentes antes de la encarnación y en la unión va a consumirse, por así decirlo, o fundirse la naturaleza humana con la divina, y lo que va a prevalecer va a ser solamente la naturaleza divina. En el día de hoy vamos a traer un resumen, y también, aparte de ello, vamos también a presentar cómo el concilio trabajó el problema en el concilio de Calcedonia en el 451. Y vamos también a estar mirando la lectura de cómo se redactó la creencia, ¿no? El credo de Calcedonia, que por un lado, como hemos dicho en otras ocasiones, este credo va a tratar de trabajar en lo que es el catecismo, es decir, ayudar a los principiantes; por otro lado, combatir la falsa doctrina. Así que en el día de hoy vamos a estar también leyendo unos textos de la palabra del Señor que tratan exactamente con el tema de la naturaleza humana de Jesús, como Eutiques había estado presentando cómo se había fundido en la unión estas dos naturalezas y solamente estaba prevaleciendo la divina. En el día de hoy tenemos unos textos bíblicos, de hecho en el libro de Marcos capítulo 14, versos del 32 al 42, donde allí está hablando el evangelista, mirando cómo está sufriendo Jesús, cómo está entendiendo Jesús su entrega total que le va a llevar el Calvario, y por consiguiente al sufrimiento y a la muerte. Entonces vamos a orar y darle gracias al Señor, siempre dándole la bienvenida a todos los que se unen, a los nuevos likes que hemos estado teniendo también dentro de nuestra página. Les bendecimos a cada uno de ellos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y bendita esperanza, y esperamos que la enseñanza les ayude a entender un poquito más la fe, y así, de esta manera también podamos estar mucho más sólidos en lo que creemos, cómo lo creemos y qué vocabularios estamos usando dentro de ese credo, y reconociendo también, como hemos dicho en otras ocasiones, que desde que se da la reforma, ciertos movimientos no quieren ser confesionales. Entre ellos estaban los anabautistas, hoy conocidos como los bautistas, y también estaban otro grupo donde no aceptaban lo que eran las confesiones y los credos, por no estar muy mezclados a lo que era el catolicismo romano, la iglesia, lo que se llama hasta el día de hoy, que viene tomando su nacimiento en los siglos después de la Reforma, llamada la Contrarreforma, donde la Iglesia Católica va ahora a añadirle a su propia institución lo que se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Ese nacimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana va a tomar otras vías de enseñanza, y van a crear lo que se llama el credo, un credo que es local de la Iglesia Católica Romana, el Concilio de Trento, y ellos van a añadirle a sus enseñanzas doctrinales otras cosas que antes no estaban dentro de la enseñanza del catolicismo como tal, ¿no? El catolicismo raso, y ahora va a ser lo que se llama la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, dentro de este fenómeno que se está dando después de la Reforma, es que viene a darse el nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y las añadiciones que no son parte de lo que se llama la comunidad de la Iglesia o de la familia de la fe, que no son parte de ella hasta ese momento. Así que vamos a orar, darle gracias al Señor, tratar de dar un resumen de lo que hablamos la semana pasada,
tocar ciertas áreas que para mí son importantísimas. Hay otras que para mí no son tan importantes. Como siempre en todo estudio, el subjetivismo domina, en este caso el mío, en la estructura de cómo yo preparo esta enseñanza. Pues ciertas cosas no las toco por el hecho de que van a tomar mucho tiempo de tocarla, y que no son tan relevantes como lo esencial dentro de un estudio bíblico, de una predicación o enseñanza. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor que nos acompañe por su Espíritu Santo, nos dé dirección y guianza y nos abra el entendimiento para poder comprender lo que estamos trayendo en el día de hoy. Soberano Dios, te damos gracias por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, quien inspiró la palabra de Dios. También nos des ayuda y nos acompañe en la comprensión de las cosas que sucedieron dentro de la era patrística de la historia de la iglesia. Ayúdanos a comprenderla y entender cómo se dio todos estos fenómenos y cómo la iglesia siguió siendo una iglesia apostólica, católica, y a la misma vez una iglesia evangélica que trataba de conservar la sana enseñanza o la ortodoxia dentro de la fe cristiana. En el nombre de Jesús, acompáñame a mí y a todos mis oyentes y aquellos que nos ven. Bendícelos y permite que puedan también comprenderlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, amados, le damos gracias siempre a los hermanos y hermanas que han hecho siempre el trabajo de familiarizarse con nuestra enseñanza. Por otro lado, también aquellos que le dan like a la página y aquellos que le dan share, que dan compartir a otras personas, aquellos que lo comparten también entre hermanos en la fe, como hay gente que se ha comunicado conmigo para decirme que lo comparten entre hermanos de la fe para discutirlo. Eso es muy importante dentro de la enseñanza de la palabra de Dios. Voy a leer los versículos en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos 32 al 42, y voy a leer estos versículos porque tienen que ver directamente con lo que se está enseñando en esta parte de la cristología de Eutiques. Y vamos a leerlo para que esto nos ayude a comprender cómo Jesús entendía su humanidad dentro de su ministerio o al final de su ministerio. El texto dice: la gloria de Dios y bendición de nuestras almas, de la siguiente manera. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco en adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró, diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, pues la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos de aquí, se acerca el que nos entrega. Es interesante cómo Jesús une el dolor humano, la frustración, la angustia dentro de Getsemaní, dentro del clamor, pidiéndole al Señor si era posible pasar aquella terrible copa, pero que no fuese conforme a su voluntad, y tratando de alinear su voluntad a la voluntad de Dios, descansó en la ayuda que el Padre le ofrecería durante el tiempo de su travesía, de su crucifixión y de su muerte. Así que es claro el texto, a menos que uno quiera espiritualizar el texto,
pero mientras estemos leyendo el texto tal como está allí, vamos a ver la humanidad allí de Jesús bien clara. Un hombre como cualquier otro que se enfrenta al dolor y la desesperación, a la angustia, a la frustración, a la soledad, y que en este tiempo está pidiéndole al Señor la intervención si era posible que pasara de él esa copa. Más allá de interpretar este texto de una manera donde espiritualicemos el texto o hagamos del texto una parábola o hagamos del texto una alegoría, es decir, cambiando el género literario que está escrito ya el texto, sería una desviación de la fe, de la doctrina y de lo que realmente el evangelista trata de explicar, de que Jesús era un humano, un ser humano que sentía, que dolía, que tenía todas las facultades racionales y que ellas no se confundieron, ellas no se perdieron ni ellas se fundieron dentro de las dos naturalezas. Así que para ir dando un resumen, habíamos dicho que las regiones en contienda, las dos regiones en contienda más agresiva, estaba la que conocemos como la Alejandría en Egipto, y la otra región era en Siria, Antioquía de Siria, y que ya habían unos roces cómo se estaba interpretando la cristología dentro de estas dos regiones eclesiásticas. Recuerde que el canon bíblico se va a dar dentro de 5 regiones eclesiásticas ya conocidas, como lo era Roma, como lo era Éfeso, como lo era Jerusalén, como lo era también Antioquía de Siria y Alejandría en Egipto. Esas 5 regiones eclesiásticas de una forma ecuménica. Y cuando hablamos, vuelvo a repetir la palabra ecuménica, sé que para muchas personas la palabra ecuménica sigue siendo un dolor de cabeza. Por un lado, las confusiones pueblerinas que se dan de cómo se interpreta la palabra, por un lado, y por otro, las mezcolanzas que hace el mundo secular de lo que es esa palabra, cuando a veces se reúnen diferentes religiones o personas de diferentes religiones dentro de un comité para discutir la fe de cada uno, lo que se llama interreligioso, que es otra cosa, y que se interpreta dentro del mundo secular como ecumenismo, y eso nunca ha sido ecumenismo. Es una palabra que usan las personas para explicar el fenómeno de cómo se reúnen diferentes religiones o representativas en persona, claro está, para discutir ciertas cosas de la fe cristiana o de la fe de cada uno de ellos, o cómo ellos entienden su fe, y cómo el cristianismo entiende su fe, y cómo la otra religión entiende su fe, dentro de lo que se llama un acercamiento interreligioso. Eso es otra cosa. Entonces está la otra parte de un falso ecumenismo que tampoco es bíblico, pero en la Biblia aparece lo que es la palabra ecuménico y cómo se entiende el ecumenismo. Y la iglesia desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días sigue entendiendo la palabra ecuménica como toda la fe cristiana, sin quitar organizaciones. Hoy como hemos dicho en otras ocasiones, los concilios de denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, está también adherida a otros podríamos decir, organizaciones donde son parte, pero no comparten el mismo liderato, pero son parte. Lo mismo pasa con las iglesias reformadas o iglesias evangélicas, donde se encuentra una diversidad de organizaciones dentro de ese protestantismo, incluyendo los pentecostales, metodistas, presbiterianos, y así sucesivamente todas las que conocemos en el día de hoy.
Y dentro de ese conocer de todas estas denominaciones, todas cristianas, el hecho de juntarse como hermanos en la fe cada uno y reconocerlas como hermanos en la fe es lo que llamamos ecumenismo. Entonces, los 7 concilios ecuménicos dentro de la fe cristiana, los 7, no es que hubieron 7, es que son los 7 concilios que se le llaman ecuménicos, porque han habido muchísimos concilios. De hecho, hay libros específicos para tratar todo este tema sobre lo que son los concilios, pero cuando estamos hablando de concilios ecuménicos, estamos hablando de concilios donde las 5 regiones más importantes de la fe cristiana durante la era patrística, los primeros 4 siglos de la era cristiana, habían dado su apoyo a lo que es el canon bíblico, es decir, a todos los libros que tenemos del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, igualmente como los credos en los concilios fueron también ecuménicos, es decir, que toda la comunidad cristiana en todas las religiones, en todas las regiones, ellos estuvieron allí para celebrar, apoyar lo que son nuestros credos o lo que se llama nuestra ortodoxia como cristiana. Así que ante eso, para dejarlo claro, ¿verdad? Porque siempre hay personas que me escriben o hablan conmigo y me dicen, pastor, trate de explicar esta parte. O otros me dicen, hay confusión porque hay personas que cuando usted habla esto entienden aquello otro. Bueno, estamos tratando de explicar tanto la historia como lo que la iglesia creía y sigue creyendo en el día de hoy. Entonces, sé que dentro de muchas organizaciones eclesiásticas, la opinión del populacho, la teología popular, como así se le llama, que es que cada cual dice lo que quiere decir sobre esto o aquello, sin tomar en cuenta la evidencia. Entonces, en el caso mío, yo estoy usando la evidencia para poder explicar esto. Yo no estoy sacándome esto de la manga para explicarlo. Tampoco estoy tratando de explicarlo de la manera pueblerina. Estoy tratando de explicarlo académicamente como debe ser para que se entienda y para que no haya confusión en lo que yo estoy tratando de traer en el día de hoy. Claro está que yo no estoy tratando de traer aquí tampoco lo que llamamos las fuentes de donde yo saco toda esta información. Todas son académicas, así que no tenga miedo, todas son académicas. Lo único que yo no voy a explicarlas o a traerlas públicamente porque esta no es mi clase de estudio, esta no es un aula de clase para yo traerla. Si fuese aula de clase, yo estuviera explicándole a los estudiantes de qué fuente estoy sacando mi información, pero quiero decirle a mi audiencia que todas las fuentes son fuentes académicas, ¿ok? Y son fuentes primarias. Así que en el día de hoy vamos a dar resumen de qué fue lo que pasó en el siglo IV, casi a mediados del siglo IV, cómo estos dos roces entre estas dos comunidades eclesiásticas de la Antioquía de Siria y la de Egipto en Alejandría tienen unos roces de cómo se está explicando el asunto de lo que se llama unión hipostática, estas dos naturalezas. Un lado habla griego, el otro en latín. El latín ya tiene, por así decirlo, planteado desde Tertuliano, ya tiene planteado cómo se entiende esto de la naturaleza, pero el latín y el griego son dos idiomas totalmente distintos. Y en el griego, la palabra prosopa, prosupón, máscara, lo mismo puede ser máscara, lo mismo puede ser persona. Igual que la hipostática, la unión hipostática, que también cómo se entiende en el griego y cómo se entiende acá en el latín, hay unas diferencias. Y entonces cuando hablamos de que estamos tratando de comunidades eclesiásticas donde la lengua de una parte es esta y la otra lengua, pero esta lengua es mucho más simple para entenderla, pero esta es mucho más complicada porque es mucho más detallista, como lo es el griego. Pues desde ese punto de vista las comunidades tienen problemas porque lo que se dice acá en el occidente, en el oriente se está entendiendo desde otro punto de vista. Y esto hace que las comunidades no estén de acuerdo a cómo se está explicando esto de las dos naturalezas, es decir, de que Cristo por un lado es humano y por otro lado es divino.
Entonces, ante ello, ya en el concilio pasado que habíamos estudiado sobre el caso de Nestorio, de cómo la iglesia declara la enseñanza nestoriana como falsa doctrina, es decir, fuera de la ortodoxia, todavía quedaban esos rasgos podemos decir, que donde se estaban rozando las enseñanzas. Y en este tiempo donde ya Dioscoro llega como el patriarca de Constantinopla, bajo su entender que él tiene mucha autoridad, tiene el gobierno de su lado. Acuérdese que todas estas situaciones eclesiásticas que se están dando en el tiempo de la era patrística, se está dando desde el punto de vista no solamente eclesiástico, se está dando desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista político, social y cultural. Entonces, cuando estamos reuniendo todos estos fenómenos, se están dando y luchando entre cada comunidad que en ocasiones quiere ser más alta, más sobresaliente o tener el poder por la cabeza entre todas las demás comunidades. Y esto trajo grandes problemas a la iglesia. Y como dije casi al final del último video que hice, también ha traído problemas hoy en la iglesia. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos iglesias que apoyan un gobierno, en este caso el gobierno, lo que le llaman el gobierno conservador, que de conservador, mirando las escrituras, no tiene nada, casi nada, o nada de conservador, pero así se llaman este grupo de conservadores y liberales, demócratas y republicanos, donde la iglesia apoya a una parte de ella, y cuando la apoya, aún las cosas malas que hace el gobierno, la sigue apoyando. Lo mismo pasa en mi país de Puerto Rico, aunque yo estoy viviendo en Estados Unidos. En mi país de Puerto Rico pasa lo mismo cuando la iglesia, por un lado, critica ciertas propuestas que ellos le llaman moral, es decir, dentro de lo que se entiende la perspectiva de género o lo que la perspectiva de género está defendiendo. Yo soy muy cuidadoso a hablar de la perspectiva de género, por un lado, porque entiendo que la perspectiva de género desde el principio trató de luchar a favor de la mujer, a favor de las féminas y de cómo el hombre abusaba de ella. Y se han apoyado dentro de las teorías de personalidad, de cómo se entiende este fenómeno dentro de la antropología y las ciencias sociales para explicar este fenómeno del abuso de la mujer. Ahí ha entrado otras cosas que yo no apoyo. Entonces yo tengo mis reservas a la hora de apoyar unas cosas, mirándolas objetivamente, y tengo otras de las cuales yo no apoyo, que la perspectiva de género apoya. Pero quiero ser claro que ellos, por un lado, están trabajando por muchas cosas donde existe el abuso, la opresión política, que no solamente es sobre asuntos de homosexualidad o de toda esta zambumbia que se ha metido en el día de hoy, que las cuales, ¿verdad?, tienen unas cosas muy buenas que están luchando, y que yo apoyo esas cosas buenas que están luchando, y que no apoyo aquellas cosas malas que yo entiendo que perjudican la fe cristiana. Pero por un lado, cuando estamos hablando que la iglesia en Puerto Rico no apoya, por ejemplo, el asunto de género en el asunto de la homosexualidad, de la educación de los niños en la escuela, que ellos le llaman ser moral. Pero a la hora de la verdad, cuando un político que ellos mismos apoyan se roba el erario público, la iglesia cristiana evangélica en Puerto Rico calla. Entonces tenemos una doble moral. Es una moral que defendemos ciertas cosas porque las veo demasiado de malas, como es la homosexualidad, el lesbianismo y cuantas otras cosas han salido de ahí, que hay más de 100 y pico ya que han salido dentro de ese punto de la sexualidad. Pero, por otro lado, cuando hablamos de que un político roba, que un político hace una política social mala para el país, ahí callan. Entonces, si yo entiendo que meramente la sexualidad es moral,
pero que lo otro que hace el político y la política y los gobiernos en Puerto Rico no es moral, entonces yo no tengo moral para defender nada, porque meramente me estoy inclinando a una sola parte de la moral. Y en este caso he sido claro, preciso y conciso, y lo sigo siendo hasta el día de hoy, de que si voy a apoyar algo moral, tengo que apoyar todo lo que sea moral, y lo que es inmoral también tengo que alzar mi voz y decirlo. Esa es mi opinión teológica, bíblica de esta situación. No puedo apoyar meramente una sola cosa y dejar lo otro hacia un lado. Pero cuando el candidato es de mi partido político, yo no hablo. Pero cuando el candidato es de otro partido, entonces hablo. Entonces, si la iglesia quiere ser Juan el Bautista, seamos Juan el Bautista en todo aquello que sea inmoral, incluyendo aquellas cosas que tienen que ver con sexo, pero también aquellas cosas que tienen que ver con la sociedad, con la política, con las viviendas, donde los gobiernos expropian a comunidades pobres, abusan de ellas, y una vez que expropian a esas comunidades pobres, entonces hacen allí walk-ups y hacen casas que valen más de 600,000 o $1,000,000, y entonces no hablamos nada acerca de eso. Entonces vamos a ser claros. Si voy a hablar la fe cristiana desde el punto de vista bíblico, tengo que ser un profeta de la verdad de Dios en todas las áreas de la moral y no meramente en el área sexual. Así que esa es mi opinión y quiero ser claro nuevamente que hablo de mis propios labios, lo que estoy hablando. Entonces, mirando cómo la iglesia está trabajando este asunto el asunto de Eutiques, el asunto de cómo la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana y ya Jesús pierde la humanidad, por así decirlo, dentro de esa fusión que hay entre la naturaleza humana y divina, que es lo que se llama la falsa doctrina que está trayendo Eutico. Entonces, mirando que Dioscoro, que es el patriarca de Constantinopla, quiere tomar el poder y quiere implantar ahora la enseñanza que Eutique está enseñando, porque él entiende que Cirilo en el concilio pasado lo que juzgó fue exactamente eso, así que eso es lo que se va a defender. Entonces, el concilio, usando esa fuerza política para cambiar la fe ortodoxa que ya estaba en la iglesia por los primeros 400 siglos, ahora Dioscoro bajo su poder, va a usar las estrategias para hacer un concilio en el 449, donde él va a declarar ahora que lo que Eutique está enseñando es ortodoxia, es decir, es sana doctrina, y lo que la iglesia por 400 años venía predicando, que era la verdad de Dios, que era la ortodoxia, que era la sana doctrina, es decir, el Cristo en dos naturalezas, una divina, una humana. Ahora este concilio se reúne de una manera que ellos le llaman una manera de robarse el concilio para declarar algo que no debía ser dentro de la fe cristiana. Una vez que este concilio se da, ya se había declarado a Eutiques como hereje, es decir, que traía falsa doctrina. Cuando se da el concilio en el 449, Dioscoro va a declarar ahora a Eutiques como sana doctrina, como que está dentro de la ortodoxia, y todos los que estaban dentro de la ortodoxia ahora son herejes. Eso fue lo que pasó en el concilio en el 449, donde se reúne, ellos le llaman el concilio latrocinio, para hablar de lo que es cómo se roba la verdad de Dios dentro de un concilio que no es un concilio sano, es decir, que no tiene la aprobación de toda la comunidad cristiana, y se hace usando el poder eclesiástico y el poder político para hacer esa declaración de declarar a los que éramos sana doctrina como falsa doctrina, y los que eran falsa doctrina como sana doctrina. Ante esa situación se va a dar entonces lo que se llama el cuarto concilio ecuménico, en este caso lo que se llama el concilio de Calcedonia en el 451. En este concilio, cuando ya el poder que estaba ejecutando, en este caso
Dioscoro, el emperador muere. Ahora la emperatriz, la hermana del emperador, tiene que tomar el poder. Pero la hermana del emperador se casa también con un capitán del ejército, y ella era inclinada hacia lo que era la ortodoxia de la fe cristiana. Así que ella va a reunir a todos los pastores, es decir, va a dar la orden para que se haga entonces el cuarto concilio ecuménico, donde van a participar todas las comunidades de las 5 regiones eclesiásticas. Y de hecho, en este cuarto concilio ecuménico es el concilio, uno de los concilios o el más importante de los 7 concilios ecuménicos, por la sencilla razón de que en este concilio, cuarto concilio, es donde la mayor de obispos, es decir, pastores, se van a reunir para discutir este tema de las dos naturalezas, lo que se llama la cristología, las dos naturalezas de Cristo. En ese concilio es el concilio mayor de los 7 concilios, por la asistencia que tuvo, número 1. Número 2, porque este concilio de Calcedonia, aparte de que está reivindicando lo que pasó en el primer concilio de Nicea, va a ampliar, o por así decirlo, va a tratar de ser más explicativo el asunto de cómo se entiende la fe cristiana, en el hecho de explicar con mucho más lujo y detalle de cómo se va a entender ahora la fe cristiana. Este concilio va a traer, que eso es lo que vamos a tocar en el día de hoy, va a traer lo que se redactó en ese concilio de una manera bien explicativa, y es la parte que a mí me interesa traer ahora, porque se está por un lado aplastando la enseñanza falsa que traía Eutiques, y que enseña el eutiquianismo. Y entonces va a replantear lo que Nicea, en el concilio de Nicea, Constantinopla y Calcedonia ha estado enseñando. Entonces va a reunir todas estas cosas y va a ampliarlo, y la amplitud no va a ser en añadiciones de doctrina, sino más bien va a ser más explicativo de cómo se entiende esto que la iglesia ha creído por los 400 años. Es decir, en esto es lo que se enseña y lo que se va a ver, lo que se llama la apostolicidad de la iglesia. Cómo la iglesia ha seguido firmemente la enseñanza de los apóstoles y la va a llevar hasta mediados del cuarto siglo en el concilio de Calcedonia, y va a reidentificar o reivindicar lo que la iglesia ha creído desde los apóstoles. Esta es nuestra fe, esta es nuestra enseñanza, esto es lo que creemos y cómo lo creemos. Así que dentro de esa verdad se va a echar por suelo el monofisismo, es decir, el monofisismo lo que está trayendo es que ellos están entendiendo que las dos naturalezas estaban antes de Cristo, pero cuando nace Jesús, que se unen estas dos naturalezas, la naturaleza divina se va a fusionar con la naturaleza humana y va a desaparecer, por así decirlo, la naturaleza humana. Y como esto es parte de una cristología dañina que va a malinterpretar quién es Jesús por un lado, y por otro lado también va a afectar el tema de la soterología, o sea, el tema de la salvación, que tiene que ver cómo este Jesús humano sufre, muere, resucita, asciende al cielo y volverá. Así que dentro de estas enseñanzas de la fe cristiana, de cómo se está entendiendo la fe cristiana y cómo el concilio va a destruir en este caso el monofisismo que enseñaba Eutiques, y ahora va a explicar esto de las dos naturalezas y cómo esto se entiende. Y de hecho se va a deponer de su cargo a Dioscoro, que era el patriarca de Constantinopla, por haber hecho este latrocinio, es decir, este robo que se hizo de un concilio que no era aprobado por la iglesia
y que lo que hizo fue exactamente reprobar a los probados y probar a los reprobados, es decir, aquellos que estaban reprobados por la iglesia. Así que dentro de cómo se está entendiendo esto, la resolución del concilio de Calcedonia en sus credos ahora va a ampliarlo, va a explicar estos credos. Y quiero irme a ellos ahora en lo que se llama la dogmática de León, del Papa, donde afirmaba que había en Cristo dos naturalezas. Y déjeme decirle algo, porque sé que hay personas que, como cristianos, evangélicos o pentecostales, entienden que cuando nosotros hablamos del Papa, de los concilios ecuménicos y todas estas cosas, tienen ciertos problemas con entender esto porque entienden que esto es muy católico. Bueno, pues déjeme decirle que la iglesia cristiana completa sigue siendo católica, es decir, universal. ¿Ha leído usted las cartas de Pablo católicas o las cartas de Juan que son católicas, que no están dirigidas a la iglesia de Corintios ni a la iglesia de Roma, sino que están dirigidas especialmente al mundo? Las cartas que Pedro escribe, que son universales. En otras Biblias dice cartas católicas, es decir, universal, porque la iglesia se entiende no como un concilio, la iglesia fulana, la de tal, la iglesia aquella, la iglesia... No. La iglesia nunca se entendió como concilios y denominaciones. La iglesia se entendió como el cuerpo de Cristo, como el cuerpo espiritual o cuerpo, como se llama, el cuerpo místico de Cristo, donde toda la iglesia es la iglesia del Señor. No es que esta denominación a la cual yo asisto en la iglesia y yo no reconozco la iglesia que está al lado. Y es uno de los problemas que estamos dándonos a nosotros mismos ahora mismo, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y yo puedo hablar solamente de Puerto Rico y Estados Unidos porque no he estado en otros países, aunque sí he ido a otros países en asuntos de supervisión en otros países, pero estoy hablando de donde yo trabajo, como tanto la iglesia evangélica en Estados Unidos como en Puerto Rico, donde a veces dentro de una denominación no se respeta a la otra denominación. Y muy sencillo para explicar esto es cuando yo entiendo que la iglesia más bien es una franquicia. Es decir, yo no estoy entendiendo a la iglesia como el cuerpo de Cristo, sino que yo soy McDonald's y el hermano que está al lado está en Burger King. Y yo vendo productos diferentes a McDonald's y el otro me pone a Subway en el otro lado. El otro me pone a ¿qué otra tienda por ahí hay de fast food? El otro me pone a Sassby's. Y entonces Sassby's vende una cosa y yo hago competencia y a mí me ponen a un McDonald's aquí y yo pongo al lado a un Burger King. Y es lo que está pasando tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, donde el hermano que es bautista, plantó una iglesia aquí, pero como yo no acepto esa iglesia porque no es mi franquicia, al lado yo le pongo una iglesia pentecostal. Pero la otra pentecostal, que también es pentecostal, no reconoce a esa pentecostal que está al lado y ahora le va a poner una Cristo misionera al lado de otra que es pentecostal. La otra le va a poner una que es Asamblea de Dios, que también es pentecostal, al lado de la otra, porque ninguna se reconoce como cuerpo de Cristo, sino como franquicia. Y eso en la Biblia es pecado con P mayúscula. ¿Me entendió? Eso es pecado con P mayúscula. Cuando yo no reconozco que la iglesia que está aquí ya al lado, ¿para qué le voy a poner una de otro nombre, de la misma fe, de lo mismo que cree, al otro lado? Y esto es un gran problema que hay tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, donde los concilios son franquicias, donde yo tengo que ponerle al Burger King un McDonald's al lado y el otro le va a poner un Sassby al lado y así van a seguir un Checker o whatever le quieran poner al lado, le va a poner otra al lado, porque cada una no se reconoce y están en competencia de quién vende más y quién gana más dinero. Entonces,
La iglesia cristiana en los primeros siglos de la era cristiana era una iglesia católica. No había más nada que católico. Es decir, católico universal, una sola iglesia, punto. Lo que había era católico, una sola iglesia. ¿Qué debe de haber ahora? Católico, una sola iglesia. Una iglesia que predica a Jesucristo como nuestro Salvador y bendita esperanza. Entonces, hay que ir reconociendo las verdades de la palabra del Señor y reconociendo entonces hoy mi vocabulario que estoy hablando sobre esto, para que no piensen que yo estoy mezclado, que yo soy ecuménico o que yo soy liberal, porque nada de eso es liberal. De hecho, ya en el próximo domingo estaré explicando lo que es liberal y lo que es la doctrina liberal y lo que es la teología liberal, porque vamos a dar un salto de la era patrística a la era de la reforma evangélica y los siglos subsiguientes hasta llegar a la modernidad y a la posmodernidad. Ante eso dicho, voy a replantear la epístola dogmática de León, que afirmaba que había en Cristo dos naturalezas después de la unión. Esto es lo que el concilio está planteando dentro del credo de Calcedonia en el 451. Eutíquez decía que estas dos naturalezas estaban antes de la unión, pero cuando la unión se da, lo que se llama la unión hipostática, este teántropo, este Dios hombre, se va a dar, se va a perder esa naturaleza humana y solamente se va a quedar la divina. Esta es la herejía de Eutico que él va a plantear en el Concilio de Calcedonia, y Calcedonia lo va a declarar hereje. Entonces, dentro del credo de la iglesia está esto que Cristo tiene dos naturalezas después de la unión. Es decir, que cuando el Verbo entra en el mundo y entra en el vientre de María, este santo ser que nacerá, ya allí se da lo que se llama esa unión hipostática, y este santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y fíjese que estoy siendo explícito, este santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Es decir, este humano y este divino que va a nacer en ese cuerpo ahora de Jesús va a ser llamado santo. Y este es uno de los vocabularios más trascendentales en el Nuevo Testamento, donde está explicando que santo se le da solamente a Dios. A nadie más se le llamaba santo. Claro está que la iglesia patrística le va a llamar también santos a los padres de la iglesia, porque fueron los primeros apologistas, los primeros defensores de la fe cristiana. Eran filósofos, teólogos, apologistas, estaban defendiendo la fe cristiana, y lo que ellos plasmaron como la fe cristiana hasta el día de hoy ha llegado a nuestras iglesias. Así que si usted no se cree ecuménico, si usted como creyente hoy me está mirando a mí y está escuchando lo que estoy diciendo, y usted cree que no es ecuménico, tan solo pídale a su concilio el reglamento de su concilio y verá allí en su reglamento de su concilio que dice: en esto creemos, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esto conocemos que Jesús es nuestro Salvador. Hermano, eso no viene que cae del cielo sobre las iglesias evangélicas que hoy tenemos. Eso viene de los credos ecuménicos de la iglesia, y todas las iglesias bajo el cielo que creen en la fe cristiana, que son ortodoxas, eso es lo que creen. Eso es lo que usted va a encontrar en su reglamento de su concilio. Eso mismo que estoy hablando es lo que usted va a encontrar allí. No salió que su concilio, el presidente de su concilio, el fundador de su concilio se lo inventó y se lo sacó de la manga. Lo sacó de los credos. Lo que pasa es que no te pusieron que eso fue en el credo de Calcedonia. Porque como no quieren nada que ver con la iglesia católica, porque están confundiendo la iglesia católica con la iglesia católica, apostólica y romana, pues entonces como no te lo pusieron y no son iglesias que promulgan, que explican los credos, ni las confesiones, pues no te lo van a poner en el reglamento. Pero en resumen, en síntesis, eso es lo que está ahí en su reglamento. Eso mismo, los credos de la iglesia,
y mucho más el credo de Calcedonia que hoy estamos tocando en el día de hoy. Así que no se crea que no es santito y que usted no es catolicito, porque también usted es catolicismo igual que yo. Y usted es cristiano igual que yo. Y usted es evangélico igual que yo. Y usted es protestante igual que yo. Entonces, vamos a seguir para poder darle forma a esta enseñanza. ¿Qué se está explicando allí sobre que estas dos naturalezas después de la unión? Es decir, que ni la humana ni la divina consumió a ninguna de ellas se consumieron durante el tiempo de la humanidad de Cristo, es decir, el tiempo de los 3 años y medio que Jesús está en la tierra, tanto en su ministerio terrenal, como en su padecimiento, como en su muerte, como en su resurrección. Ninguna de estas naturalezas se divorcian, sino que quedan para siempre unidas, tanto la humana como la divina. Eso es lo que está explicando allí el credo, y eso es lo que toda iglesia evangélica ortodoxa cree. No importa si usted es luterano, si usted es pentecostal, si usted es presbiteriano, usted es discípulo de Cristo, hermanos unidos, o lo que sea, usted sigue siendo un cristiano ortodoxo. Y yo lo entiendo a usted como mi hermano, y usted me debe entender a mí como mi hermano. Si usted no me entiende como que soy hermano suyo, usted tiene la franquicia de McDonald's, pero yo no tengo ninguna. Entonces, dentro de esta unión que se va a dar después de la unión, que van a seguir estas dos naturalezas, y que era posible, según este credo está explicando, que se puede distinguir entre lo que es la humanidad y la divinidad de Cristo. Es decir, que hay unas características o unos atributos de la naturaleza humana y unos de la naturaleza divina que se pueden entender dentro de la explicación del ministerio de Cristo después de la unión. Esto es lo que está diciendo ese credo, que después de la unión hay ciertos aspectos dentro de la humanidad que podemos decir, mira, así es humano, que cansado del camino se sentó así, que Jesús sudaba, que Jesús se cansaba, que Jesús se sentía, que lloraba, que le daba dolor, que se angustiaba. Todo eso es lo que llamamos las características de la humanidad. Y que por otro lado también era divino, que allí estaban las características también que señalaban que era también Dios. Eso es lo que está diciendo ese credo allí. Entonces, de tal modo que se le atribuye ciertas cosas a una y ciertas cosas a la otra, a la humanidad divina. Aunque sin olvidar, según está escribiendo allí este credo, sin olvidar lo que es el communicatum mediumatum, donde se está entendiendo la humanidad de Cristo allí sin perderse al comunicarse. Entonces, en realidad, ambas fórmulas, tanto la de Cirilo como la fórmula de León, ambas eran bíblicas. El problema es cómo la entiende la iglesia. Y por eso que este credo se hace mucho más explícito, para que si había alguna ambigüedad en el concilio pasado, donde Cirilo predicía, donde se condenó a Nestorio por su doctrina nestoriana, pues ahora la iglesia se estuviera entendiendo bien los vocablos, qué es lo que quería decir con una, qué es lo que quería decir con otra, para que no hubiera confusión de lo que son las naturalezas. Entonces, esto último fue especialmente lo de Eutiques, donde él confundía, porque él entendía que se fundían las naturalezas. Esto fue lo que Eutiques enseñó, y ahora la iglesia está y que fue condenado en el concilio de Constantinopla. Ahora la iglesia va a certificar que Eutiques es un hereje y que esto no es lo que la iglesia enseña. Así que por esta razón, los delegados orientales y algunos antioqueños, aunque aceptaban la autoridad y la ortodoxia que ya Cirilo había dicho, pensaban que su fórmula era un poco ambigua y era necesario que por la dogmática que estaba trayendo León se explicara este asunto de las dos naturalezas. Entonces, la fórmula conocida por la posteridad, como eso se llama la definición de la fe calcedonia,
Siguiendo pues a los santos padres. Fíjense que ahora se le está llamando padres en la era patrística aquellos que ya dije apologistas, filósofos y teólogos que eran defensores de la fe cristiana, de la ortodoxia. Y entonces el texto dice, siguiendo pues a los padres de la iglesia, enseñamos todos a una voz que ha de confesarse uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual es perfecto en divinidad y perfecto en humanidad. Es decir, que la iglesia llega a redactar que está entendiendo que ninguna de las dos naturalezas, la humana y la divina, ninguna perdieron sus características en su humanidad, es decir, cuando se encarnó, cuando el verbo se encarna. Entonces, hay otras cosas aquí que iba a decir, pero no las voy a decir, las voy a dejar para cuando esté explicando sobre este asunto de la humanidad y divinidad según la ortodoxia, porque todavía no hemos llegado ahí, nos falta camino largo todavía para llegar ahí, así que no lo voy a traer. Este último fue lo que declaró, perdón, estoy por acá abajo ahora, ok, aquí estoy, que era verdadero Dios y que era verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consustancial al Padre, según la divinidad, consustancial con el Padre, es decir, que la iglesia está viendo que Jesús es consustancial con el Padre, de la misma sustancia que es el Padre, la es el Hijo. Es decir, que la iglesia de Calcedonia, en el cuarto siglo, en el cuarto concilio, está declarando exactamente que no hay nada de diferencia entre el Hijo y el Padre por el hecho de haberse humanizado. Sigue siendo Dios como el Padre y sigue siendo humano como nosotros los humanos. No ha perdido ninguna de las dos características. Por el hecho de que haberse encarnado no significa que perdió divinidad. Acuérdese que uno de los problemas que la iglesia está teniendo es el problema de las filosofías griegas, que vienen desde ¿cómo se llama el autor que escribe la Ilíada, la Odisea? Y luego se va a dar dentro de la Odisea, en la Ilíada, se va a dar todo este tipo de los dioses del Olimpo. Y todos sabemos, los que hemos leído la historia, que allí se presenta, la historia o no historia, vamos a poner la fábula que se dice, se hablan, donde los dioses pelean unos con otros. Aquel es más enamorado o más, ¿cómo podemos usar la palabra? Más enamorado que otro, el otro le quiere quitar la mujer al otro, y entonces dentro de esa lucha de los dioses del Olimpo, los dioses van a tomar humanidad, y mientras más humano ellos se hacen, van perdiendo lo que se llama divinidad, hasta tanto que si un Dios quiere realmente estar aquí en la tierra y estar entre las mujeres, hacer cuanta barbaridad hay, tiene que perder entonces toda la divinidad para convertirse exactamente en un humano. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia lo que enseña es que Jesús, siendo divino, o Dios, perdón, el verbo siendo divino, tomó cuerpo humano llamado Jesús de Nazaret. Y ese cuerpo humano, el hecho de la encarnación no hizo que Cristo perdiera lo que se llama divinidad. Y es lo que dice en el texto bíblico del Evangelio según San Juan, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, esquenosen, y vimos su gloria, Jariz, su gloria llena de gracia y de verdad y justicia. Es decir, que el texto está diciendo que el hecho de que el verbo se haya humanizado, él no perdió divinidad en ningún caso. Y no solamente no perdió humanidad, sino que tampoco perdió gloria.
Recuérdese que en el texto del Antiguo Testamento decía que Dios, Yahvé, no comparte su gloria con nadie. Más sin embargo, cuando vemos en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, verso 14, el texto dice: y el Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y allí vemos la gloria de Dios compartida con el Verbo de Dios, donde aunque sea humana, no pierde divinidad, no pierde gloria. Y allí es donde vemos también la gloria de Dios compartida con un hombre, en este caso Jesús de Nazaret. Entonces, dentro de esta enseñanza miramos cómo el problema griego, de las enseñanzas griegas, de la mitología griega, que está dándose durante todos estos años de la iglesia cristiana, la iglesia está luchando con muchas clases de enseñanzas, filosofías paganas, que vienen de distintas áreas del mundo, incluyendo la griega, que tenía un montón, y también vienen de otros lugares y que se están mezclando con la iglesia, se están convirtiendo gente pagana a la iglesia, y estos que se están convirtiendo del paganismo al cristianismo, ahora están trayendo las maletas de sus filosofías paganas a la fe cristiana, y ahora es cómo se entienden estas cosas que están pasando. Y entonces ahí es que la iglesia tiene que comenzar a explicar su fe. Así que, mirándonos desde este punto de vista que estamos tocando, de la consustancialidad del Verbo con el Hijo, y Él mismo consustancial a nosotros, según la humanidad. Es decir, que no solamente Jesús era consustancial con el Padre, de la misma sustancia que es Dios, sino también que también es de la misma sustancia que somos nosotros, que es lo que explica en el libro de Hebreos capítulo 2. Entonces, desde ese momento que nos habla el texto, nos habla el credo, nos dice: semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos días, y por nosotros, y nuestra salvación, de la Virgen María, la Madre de Dios, según lo que se llama en la enseñanza alejandrina, el Teotocos, la Madre de Dios, según la humanidad, uno y el mismo Cristo Hijo, Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión. Es decir, este es el problema que están atacando de Eutiques, donde entiende que se confunden, y la iglesia dice sin confusión, sin mutación, sin división, sin separación, sin que desaparezca la diferencia de la naturaleza, de las naturalezas, por razón de la unión, sino salvando las propiedades de cada naturaleza y uniéndolas en una persona e hipóstasis, no dividida o partida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, el Señor Jesucristo, según fue dicho acerca de él por los profetas de antaño, y nos enseñó el propio Jesucristo, y nos ha transmitido el credo de los padres. Fíjese cómo este credo de la iglesia está tratando, por un lado, de destruir todo el montaje que se ha dado desde no solamente este problema de Eutique, sino el problema de los gnósticos, el problema de los nestorianos y los que ya hemos tocado atrás, arianos, que todos ellos confundían, le quitaban algo a la divinidad, los monofistas, Jesús solo, le quitaban algo de la humanidad, el otro le quitaba algo de la humanidad, el otro de la divinidad, y así seguían cada uno de ellos. Y este credo da por sentado que en la unión no se puede haber confusión de estas dos naturalezas, y que cada una persiste con todas sus características de una y de la otra, sin confusión, sin que haya separación de una y de la otra. Así que vamos a dejar esto aquí, porque esto lo vamos a estar explicando más tarde cuando hablamos de quién es Jesús conforme a la fe cristiana.
y también conforme a los padres de la iglesia. Ahora, quiero decirle que la era patrística la hemos tocado, aunque no todas las herejías que ocurrieron allí. Hemos tocado quizás las más relevantes, no hemos tocado otras por razones de tiempo, y vamos a dar un salto desde lo que es la era, lo que se le llama la era patrística, que son los primeros 4 siglos de la era de la iglesia, 4 a 5 siglos de la era cristiana, se le llama la era patrística. De aquí vamos a brincar y solamente vamos a tocar algo de la reforma por encima, porque mi título de mi enseñanza es ¿quién es Jesús? Y no voy a entrar dentro de la explicación de la reforma, quiénes fueron los reformadores, qué compartió cada uno de ellos, por qué Zwingli dice una cosa, por qué Calvino dice otra, por qué Lutero. Esa no va a ser la dinámica, sino que voy a traer la reforma como punto de referencia. ¿Qué fue lo que pasó en la reforma que va a traer luego en la iglesia? ¿Cómo le llamo? Va a traer a la iglesia grandes problemas. Es decir, no a la iglesia, sino al mundo. Es decir, que después de la reforma, cuando brinquemos ahora de la era patrística, ya cerramos hoy con lo que es la era patrística, vamos a entrar dentro de la reforma, porque quiero solamente tocar qué fue lo que pasó en la reforma y qué provocó la reforma, no solamente en los evangélicos, sino lo que pasa en el mundo afuera. Cómo Martín Lutero y estos reformadores ahora desafían a la cabeza mayor de la fe cristiana, es decir, la Iglesia Católica, y cómo esto va a traer también otros problemas, que va a surgir dentro de este problema lo que se llama la era del racionalismo, y cómo el racionalismo va a ser ahora una de las filosofías que se van a usar dentro de la interpretación ¿quién es Jesús? Entonces, dentro de esa visión que quiero mantener el tema, vamos a encontrar exactamente el asunto de cómo se interpreta ahora Jesús dentro de la teología liberal. Vamos a explicar quiénes fueron los que trajeron la enseñanza liberal, cómo los teólogos, y quién fue el primer teólogo que va a tomar la teología liberal y la va a explicar, y de ahí ha hecho un gran aporte a la iglesia, que lo que hizo fue traer grandes problemas eclesiásticos, teológicos y cristológicos, soteriológicos a la fe cristiana. Así que vamos a dar un salto. Recuerde que hemos cerrado con la era patrística y la semana que viene estaremos trayendo desde la Reforma hacia los siglo XX, XXI, donde ya estamos en el siglo XXI, cómo ha venido a ocurrir esto de lo que es la teología liberal. Vamos a explicar eso para que podamos entender la fe cristiana. Así que saludamos a todos aquellos que están conectados con nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente, y esperamos que en la próxima semana va a ser una semana bien complicada, va a ser una semana donde vamos a traer mucha filosofía, es decir, distintas filosofías que van a remover las filosofías viejas que ya la iglesia en los primeros 5 siglos de la era cristiana está interpretando esta filosofía, la filosofía platónica, aristotélica, y ahora, y de hecho en el siglo X, luego va a estar trayendo Aristóteles nuevamente, Tomás de Aquino, pero que ahora después de la Reforma van a venir otros trayendo nuevas filosofías, y cómo la iglesia va a tomar esas filosofías para interpretar su fe y quién es Cristo. Así que Dios les bendiga, amados. Saludo a todos los que se conectaron el día de hoy, a todos los que le dan compartir a esta página. Que Dios les bendiga grandemente. Nos esperamos hasta la próxima semana, si así el Señor bendiga, siempre explicándole que este programa trato de traerlo desde una forma que sea contextual y contemporánea. Oramos, Señor, gracias por tu amor, bondad y misericordia, y te pedimos tu bendición a todos aquellos que nos han escuchado, aquellos que siguen, Señor, dándole compartir a la página, llevándolos a otros para que puedan entender el evangelio que predicamos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga hasta la próxima semana, si así el Señor lo permite. Amén.